para todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí, yo soy la teleconferencia atrasada. Mil disculpas les extiendo a todos. Esperemos que esta tarde sea de mucho provecho y de mucho aprendizaje. Vamos a trabajar, bueno, me presento, qué pena, mi nombre es Paula Andrea Henao Mejía, soy médica especialista en pediatría y consultora internacional en lactancia materna. Eh, y estoy en este momento acompañando el proceso de fortalecimiento de la implementación de la estrategia IETI para el departamento de Antioquia. Vamos a trabajar entonces el tema de amamantar más que pegar al pecho. Y lo primero que tengo para decirles y es que cuando tomamos esta imagen y decimos que nos estamos preparando para amamantar y preparándonos somos todos juntos y en conjunto, es porque esto no es una cuestión solo de la mujer o solo de la madre y el hijo o solo de la familia gestante, sino que digamos que es un tema que nos atañe a todos, a la sociedad en pleno, y todas estas manitos somos los acompañantes, somos corresponsables desde las instituciones de salud, de los empleadores, desde las mismas políticas que se van dictando a través de las administraciones. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto es una cuestión de la sociedad en general. Este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna nos dice juntos, apoyando la lactancia materna por el bien común y sin conflictos de intereses. Es un tema que nos atañe a todos. Cuando hablamos de lactancia materna, hablamos de un regalo para toda la vida, de esa mujer y de su hijo o hija que reciben leche materna. Y vamos a ver por qué. Nosotros vemos que la leche, digamos, los beneficios de la leche materna siempre están, pero hay unos de estos beneficios que podríamos decir que son dosis dependientes. Entonces, decimos que, por ejemplo, se fortalece la maduración de la retina y que en el recién nacido prematuro encontramos una mejor vascularización de la retina a expensas de los ácidos grasos y del factor de crecimiento del endotelio de los vasos que encontramos específicamente en la leche materna. También tenemos menos episodios de otitis media aguda. Nos hablan de que los niños amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de su vida pueden presentar hasta un 35% menos de indicadores de maloclusión dental. Y tenemos una protección específica frente a infecciones respiratorias. Nos están diciendo estos niños tienen un 30% menos de episodios de infección respiratoria. ¿Y esto por qué? Porque la leche materna es rica en inmunoglobulina A secretora, que es específicamente la inmunoglobulina que protege las mucosas respiratorias y digestivas en el organismo. Es por esto entonces que el calostro, se dice que el calostro humano puede tener hasta 10 veces más inmunoglobulina A secretoria que las mismas concentraciones en sangre. También entonces decimos que hay menos episodios de enfermedad diarreica aguda y estamos hablando de hasta un 50% menos de episodios de enfermedad diarreica aguda y en los prematuros hasta un 58% menos de episodios de enterocolitis necrosante. Hablamos también de una protección contra el síndrome de muerte súbita del lactante. Se sabe que los niños amamantados exclusivamente eh, pueden tener hasta 36% menos riesgo de tener este síndrome de muerte súbita, específicamente en su tiempo pico, que es desde el mes hasta los 6 meses, y de este periodo, eh, digamos que la parte crítica o el tiempo crítico va entre los 2 a los 4 meses. Entonces, eh, estos niños tienen un 36% menos de riesgo solo por ser lactados exclusivamente, independiente del resto de medidas. Y empezamos a ver entonces que sí, efectivamente, son personas más saludables en los primeros meses de vida. Hay unas cosas que digamos que pueden aparecer o puede haber una protección desde el nacimiento, pero cuando nos vamos a los efectos a largo plazo, por eso decimos que es un regalo para toda la vida. Miren qué tan interesante, observamos un 35% menos de incidencia de diabetes tipo 2 en los niños amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de su vida.
Y cuando miramos que es que la diabetes tipo 2 está estrechamente relacionada con este tema, que es el sobrepeso y la obesidad, y que la población colombiana va dando pasos, digamos, vamos dando desafortunadamente unos pasos importantes para llegar eh, a tener casi la mitad de la población con sobrepeso u obesidad. Entonces entendemos que es importante este 13% menos y que incide directamente sobre la presentación de estas diabetes tipo 2. Adicional a eso se habla de los efectos moduladores sobre el sistema inmune de la leche materna. Entonces también se ha dicho que podríamos tener menos leucemias y menos linfomas en los niños amamantados exclusivamente. Eh, También hablamos de esta parte que también uno pues quisiera que nos enfocáramos un poquito a futuro y un poquito en el neurodesarrollo de los niños. Entonces nos dicen, mire, en todos los niveles de ingresos se incrementó el cociente intelectual en 3 puntos para los niños amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida, y con lactancia materna y alimentación complementaria adecuada y suficiente, incluso hasta los 2 años o más. Este es un estudio brasilero con una corte muy grande en la cual se le hizo seguimiento a un grupo de personas con estas características y nos dijo, mire, al cabo de unos 25 años encontraron que esas personas no solo tenían un incremento de su cociente de inteligencia, sino también un mejor desempeño académico, mayores ingresos y mejor productividad a largo plazo. Los beneficios no son solamente entonces para los niños, también tenemos beneficios específicamente para las mujeres. En las series de Lancet que publicaron beneficios de lactancia materna en enero de 2016 nos hablaban de una reducción de cáncer de seno en un 6% por año acumulado en la vida de lactancia materna. Que es importante, incluso se dice, se salvaría la vida de más de 30.000 mujeres cada año en el mundo solo por amamantar. Eh, Además de eso, entonces tenemos menos anemia porque obviamente la oxitocina que hace que los conductos eh, de eyección de la leche se contraigan, va a ser, es la misma oxitocina que va a hacer que el útero se contraiga e involucione más rápidamente en el posparto inmediato. Por lo tanto, esas mujeres pues van a tener menos sangrado, y al tener menos sangrado pues obviamente menos anemia. Además de eso, estamos hablando de menos hipertensión arterial, menos sobrepeso, menos enfermedad cardiovascular por una razón muy sencilla. Una mujer que amamanta exclusivamente, para producir entre 800 a 1000 centímetros de leche en 24 horas puede gastarse alrededor de 600 calorías. Entonces, es un gasto importante sin hacer ningún tipo de actividad física, y es esta la razón de que muchas mujeres lleguen, si de pronto empezaron su gestación con sobrepeso, con obesidad, en un peso no saludable, puedan llegar a través de la lactancia exclusiva a tener un peso saludable, y pues ahí vemos entonces un efecto protector sobre todo el riesgo cardiovascular. Además de esto, tenemos menos depresión, madres más empoderadas en el cuidado de sus hijos, mucho más sensibles a las necesidades de sus bebés, menos osteoporosis, menos cáncer de ovario. Entonces son beneficios obviamente para la madre también. Tenemos mujeres empoderadas, saludables, seguras y más felices, más tranquilas o más cómodas con su maternaje, con su papel en la crianza. Incluso madres de prematuros que saben que esa leche que ellas pueden extraerse puede hacer la diferencia en el pronóstico de sus bebés, hace que estas madres estén aún más empoderadas en su papel y en su función. Además de esto, nosotros hablamos de que la leche materna, en los tiempos de la sostenibilidad y que estamos hablando del desarrollo sostenible, estamos diciendo, mire, es que la leche materna es un producto ecológicamente racional, producido y entregado al consumidor sin contaminación, sin envases, sin desechos, sin transporte, eh, sin emisiones a la atmósfera. Es agua pura, potable y disponible para un ser humano durante los primeros 6 meses de su vida. Entonces, con seguridad, la leche materna se convierte en un recurso inestimable para alcanzar la sostenibilidad mundial, además que es gratuito, solo necesita intervenciones de acompañamiento y obviamente pues para alcanzar las metas relacionadas con el cambio climático. Entonces estamos hablando de un producto ecológico y sostenible.
y obviamente esos beneficios se van a extender. ¿Por qué? Porque si tenemos una madre y un recién nacido sanos, pues obviamente la familia va a estar bien, el medio ambiente, como dijimos, va a estar bien, obviamente que los recursos van a ser mejor invertidos, entonces la economía va a estar más estable o va, digamos, a beneficiar la economía. Los sistemas de salud y todo lo que es atención primaria en salud, todo lo que es promoción y prevención pueden fortalecerse, y a la vez cuando a mí me dicen, mire, es que voy a tener 30% menos de consultas por infección respiratoria aguda en menores de 6 meses y 50% menos de consultas en urgencias por enfermedad diarreica aguda, por supuesto que voy a beneficiar los servicios de salud y los servicios de urgencias para descongestionarlos y atender realmente mejor las urgencias. Y pues en este orden de ideas se beneficia a toda la sociedad y como nos decía pues el postulado de atención primaria en salud, podemos llegar a un desarrollo humano sostenible y con equidad. La lactancia materna va más allá del simple hecho de pegar un bebé al pecho. Sabemos que garantiza la calidad de vida, que digamos que es una decisión, finalmente puede ser una decisión de la madre, puede ser una decisión de la familia, sin embargo también debemos estar empoderados en que es una estrategia de salud pública y por eso estamos trabajando en esta teleconferencia y por eso debemos poner la lactancia materna en boca de todos, trabajando juntos por el bien común. Vamos a arrancar entonces haciendo énfasis en unos conocimientos básicos que son importantes para derribar los mitos que rodean la lactancia materna, porque a veces no tenemos claros ciertos conceptos y entonces vamos a seguir transmitiendo mitos que no son ciertos a las familias y en general pues a nuestros usuarios o a las personas que consultan o que están a nuestro alrededor. Vamos a ver varias cosas importantes. Entonces, desde el punto de vista de la anatomía del seno que lacta, vamos a ver desde la parte externa, vamos a ir yéndonos al interior, tenemos el complejo areola-pezón. En ese complejo areola-pezón tenemos unos pequeños punticos o bulticos que protruyen, llamados las glándulas de Montgomery. Las glándulas de Montgomery tienen una función básica que es hidratar o lubricar la piel de la areola y el pezón. Eh, por lo tanto, entonces es un mito que la madre tenga que aplicarse cremas, aceites, ungüentos para fortalecer la piel de la areola durante la gestación. No, para eso las glándulas de Montgomery tienen su secreción grasa. Lo que hacemos muchas veces adicionando este tipo de productos cosméticos o farmacéuticos es obstruir el drenaje de las glándulas de Montgomery. La segunda función de esas glándulas de Montgomery es producen una grasa, pero esa grasa tiene un rastro o huella de olor que es similar al olor del líquido amniótico, que es el único olor que conoce el recién nacido humano en el momento de su nacimiento. Por lo tanto, se convierte en una pista olfativa para la alimentación del recién nacido. Todos sabemos que el recién nacido reconoce a la madre por su olor, pues parte de este reconocimiento está dado a través de ese olor que pudiera decirse que es una feromona que produce o que tiene la grasa de las glándulas de Montgomery. Vemos al interior de la mama, vemos la parte que constituye la grasa, tenemos una grasa que es subcutánea, o sea, la grasa que está debajo de la piel, tenemos una grasa que está como más ubicada detrás de la glándula y otra grasa que está mezclada con el tejido glandular. Entonces, el mito de que las mujeres de pechos más grandes van a producir más leche y las de pechos pequeños van a producir poca leche, pues realmente es un mito. Ya sabemos que la grasa da volumen al pecho, pero no produce leche. La leche se produce en el tejido glandular, por lo tanto la producción de leche va a depender de la cantidad o no de tejido glandular que pueda tener una mujer en su glándula mamaria, ¿cierto? ¿Qué cosas han cambiado en este tema de la anatomía? Entonces resulta que hay un doctor, el doctor Ramsay, que trabaja con un grupo de estudios en Australia y ellos se dedicaron a observar a través de anatomía dinámica, en este caso a través de ecografías, cómo era el comportamiento de las estructuras durante una toma. Entonces ponían un bebé al pecho y a medida que el bebé iba succionando, ellos iban haciendo el estudio ecográfico. ¿Qué encontraron ellos de diferente o de interesante con respecto al concepto que teníamos antes? Entonces, este es un modelo anatómico en cera.
de disección de cadáver de mujer lactante, al cual se le inyectaban a través del pezón, se le inyectaba cera coloreada y así pues se conoció como esta forma de árbol, pero también se creía que debajo de la areola habían unas dilataciones que se llamaban los senos galactóporos donde se podía acumular leche. Resulta que a través de estos estudios de anatomía dinámica, el doctor Ramsay y su equipo de investigadores encontraron que no es que haya unos senos, unas dilataciones, sino que estos conductos, esta es una imagen del conducto, son distensibles y colapsables dependiendo del momento de la eyección en que se encuentre el pecho de la mamá. Entonces sabemos que esos conductos pueden dilatarse tanto como 5 milímetros, pero también pueden colapsarse hasta 0,2 milímetros, casi que invisibles, ¿cierto? Entonces no es que tengamos unos lugares o unas estructuras en las cuales se almacene leche. Obviamente que en esos conductos pueden quedar remanentes, pequeñas cantidades, pero en un conducto colapsado no se van a almacenar grandes cantidades de leche. Esta es la imagen ya llevada pues como a la anatomía de esos conductos. Vemos que se ramifican de la base del pezón hacia atrás y se van haciendo delgados como si fueran pequeñas ramas de árbol que se distribuyen pues a través del pecho. Vamos a ver aquí las estructuras glandulares, todo esto que ustedes ven como una especie de moritas, son los lóbulos y lobulillos que están unidos formando estructuras productoras. Ese es el tejido glandular que se encuentra mezclado con grasa y dentro o hacia el interior del cual tenemos los conductos. Entonces, mito o verdad, que es que mientras el pecho esté más cargado, más lleno, más duro, más tenso, más leche voy a tener, entonces mejor esperemos 4 o 6 horas para amamantar al bebé. Ya sabemos que las madres humanas no son ni como las cabras ni como las vacas. Resulta que otros mamíferos referentes cercanos a nosotros, como las cabras, tienen al interior de su ubre tienen una cisterna, o sea que ellos sí tienen donde acumular, una cisterna de la glándula y tienen una cisterna dentro del pezón. Esta es la estructura anatómica de una cabra. Por eso es, llevado a la práctica, que cuando ustedes ven las vaquitas que van para el ordeño en la mañana o en la tarde, así se ve la ubre completamente llena. Ellas sí tienen donde acumular, tienen como un termo lleno de leche. Por eso no se ordeñan sino 2 veces al día y por eso ustedes saben más que yo porque están en regiones lecheras y agrícolas que algunas vacas pueden tener producciones hasta de 20 litros o más por día, pero es porque acumulan. Las mamás humanas no tenemos esta capacidad de acumulación, por lo tanto, dejar que ese pecho se congestione de esa manera va a hacer que estemos más propensos a tener un episodio de mastitis, de inflamación, de dolor y ahora más adelante lo vamos a ver, el organismo humano no es bobo, entonces no va a seguir produciendo y produciendo locamente hasta que le dé la mastitis, pues hasta que todo eso se filtre hacia el tejido graso, sino que va a mandar una hormona que va a hacer la función de disminuir la producción. Tipos de pezón, que aquí también vienen otros mitos, entonces digamos que básicamente hay unos pezones que protruyen, más elongados, hay unos pezones que pueden ser redondeados o aplanados, hay unos pezones que pueden ser invertidos, pero en general, en la práctica, en la vida, en la consulta que encontramos nosotros, mujeres con muchas clases de pezones. Por ejemplo, este pezón del centro es un pezón plano, pero además es bífido. Si ustedes observan bien, aquí está una parte del pezón y aquí está otra parte del pezón. Esta mama puede tener conductos de salida al centro o puede tener conductos de salida laterales, por ejemplo. Este de abajo es un pezón invertido, que es un pezón que está completamente adentro como umbilicado, como un ombligo, ¿cierto? Ahora podemos ver pezones gruesos de un tamaño superior más o menos a los 5, 10 milímetros, más hay otros pezones que pueden ser pendulares, de estructura pendular, como si fueran una gota, como tipo gota, más estrechos en la base y más amplios hacia afuera. Entonces, pues básicamente
no nos debemos asustar frente a los diferentes tipos de pezones que encontremos, porque ahora vamos a ver que lo que realmente necesita el bebé no es una estructura específica en el pezón, sino un buen agarre de toda esta zona que hay alrededor del pezón, que es la areola. ¿Por qué es importante hablar del pezón invertido? Entonces lo vemos aquí, que es un pezón umbilicado que está hacia adentro y que no protruye. El verdadero pezón invertido es una malformación congénita. Entonces, en esta imagen vemos los eventos embrionarios que constituyen o que son importantes para la formación de la glándula mamaria. Entonces vemos que a partir de las 4 a 6 semanas de edad gestacional del embrión humano se forma esto que se llama la línea mamaria, que es parecida a la que tienen otros mamíferos, a los cerdos, a los perros, que tienen varios pezones. Pues nosotros también en esta etapa embrionaria tenemos la presencia de varios pezones o varias estructuras mamarias que luego van a involucionar y realmente no van a quedar sino las torácicas. Sin embargo, podemos encontrar mujeres que tienen remanentes de estas estructuras de la línea mamaria, entonces encontramos un pezón en la axila, tejido glandular que puede ir desde la axila hasta la ingle incluso. Y todos pueden tener actividad durante la gestación y la lactancia, que es importante tenerlo en cuenta. Pero a lo que vamos, me devuelvo. El pezón invertido es una malformación congénita que se da alrededor de la semana 20 a 32 de la gestación cuando sucede este episodio que se llama la elevación del hoyo mamario. Ya todo el tejido parenquimatoso entró, se formaron unos cordones, se formaron las estructuras y finalmente va como saliendo, canalizando los conductos. Pues resulta que si ese hoyo mamario no se eleva, no va a haber pezón. El pezón se va a quedar atrapado adentro como fibrosado. Así que el verdadero pezón invertido es una malformación congénita que probablemente sea difícil de corregir con cirugía. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es angustiar a la mamá y ponerla a hacer maniobras innecesarias durante la gestación, a estresarla, a ponerla a pensar que ella no va a poder amamantar. Entonces le empezamos a decir que mire, que es que póngase que hay un formador de pezón, que mire, que recorte los brasieres, la punta para que el pezón le salga bien, que no, que lo mejor es que se tire el pezón con una jeringa con el émbolo invertido, que porque eso sí va a hacer, o lo mejor es que con esta perita presione y succione, o que ponga a succionar a su esposo, a su pareja, que porque eso le va a formar el pezón y realmente lo que le estamos generando es una angustia innecesaria. Cuando nosotros estamos claros en que un verdadero pezón invertido es una malformación congénita, tenemos claro que esa mamá va a necesitar un acompañamiento muy especial en el posparto, que quién se lo puede dar, la misma persona que lo detectó durante el control prenatal. ¿Cierto? Y cuando las mujeres están en los municipios, por ejemplo, que de pronto es una población un poco más cautiva, que uno sabe que si el bebé nace en la institución de salud del municipio y que casi que es la misma enfermera o los mismos médicos que están ahí todo el tiempo, pues pueden hacerle, digamos, un acompañamiento más cercano. ¿En cuanto a qué? A cómo va a aprender su bebé al pecho de manera efectiva sin tener que estar jalándose, succionándose o haciéndole otras cosas al pezón, que lo que pueden hacer es lastimarlo, causarle dolor y causarle a la mamá angustia e incertidumbre. Entonces, ninguna de estas prácticas está recomendada durante la gestación. En algunas mujeres que tienen pezón invertido parcial, puede ser entonces que si la mamá presiona aquí a los lados de la areola, pueda salir o pueda hacerse visible la punta del pezón, podría tener alguna aplicación en el posparto, utilizar esta presión negativa con la jeringa, con el émbolo al revés, para durante algunos segundos lograr que el pezón protruya y que el bebé se prenda al pecho. Pero si es un verdadero pezón invertido, que está fijo como un ombligo al fondo, ninguna de estas cosas va a hacer que salga. Entonces no vamos a poner a la mujer a que pierda su tiempo manipulando su pecho, sino que vamos a trabajar en un correcto agarre del bebé en el posparto inmediato. En la lactancia es un proceso de dependencia hormonal. Hay dos cosas fundamentales que vamos a trabajar. Entonces, hay una hormona que es la prolactina, que es la hormona que se encarga de darle la orden al tejido glandular de que produzca o que haga la leche. Y la otra hormona es la oxitocina, que es la hormona transportadora de la leche. Resulta que ambas se producen en la hipófisis, que es una glándula ubicada en el cerebro y que hace parte del sistema endocrino del cuerpo.
En la medida en que esta información se va alimentando, se producen más hormonas. A veces yo se lo enseño a las mamás con esta historia y digo, mire, es que en el cerebro hay un jefe que se llama hipófisis. Resulta que el jefe hipófisis va a poner un restaurante. Entonces contrata a una cocinera súper famosa y súper efectiva que es doña Prolactina y empiezan a preparar todo para abrir el restaurante, ¿cierto? Van planeando el menú, van organizando la cocina, el restaurante, cómo va a ser, todas esas cosas. Pues resulta que llegó el día de la inauguración del restaurante. Entonces doña Prolactina, muy juiciosa, dice, listo, abrieron las puertas, llegaron los comensales, yo me voy a poner a cocinar. El día que nace el cliente, que nace el bebé, cae la hormona de la placenta, el lactógeno placentario, y aumenta la prolactina. Pero doña Prolactina no puede cocinar y servir platos al mismo tiempo. Entonces llama al jefe hipófisis y le dice, jefe, necesito que contratemos un mesero. Y entonces el jefe le dice, tranquila, doña Prolactina, le voy a mandar a doña Oxitocina, que es especialista en servir las mesas, y juntas van a trabajar. Entonces lo que Prolactina cocina, Oxitocina lo trae a los clientes. Mientras más comensales, mientras más platos se sirvan en este restaurante, más prolactina y más oxitocina se va a necesitar. Resulta que un día el cliente no vino a almorzar y esa comida se quedó preparada. Entonces el jefe dijo, no, esto está muy grave, vamos a tener que empezar a disminuir las horas de la cocinera, de doña Prolactina, ya no compre tanta comida, no prepare ese plato. Por lo tanto, si Prolactina no tenía trabajo, oxitocina menos, porque ¿qué le iba a llevar al cliente? Esto sucede cuando el estímulo sobre el pecho no es continuo y se va alimentando. Entonces, por eso decimos que es como un círculo vicioso, en el cual las hormonas son la clave. La prolactina entonces es la hormona clave de la lactancia, se libera y se sintetiza en la dermopófisis y la succión es un poderoso estímulo para mantener sus niveles y lo pongo así en rojo grande para que lo recordemos. Si no hay estímulo, si no hay succión, la producción no va a aumentar, que puede ser lo que le pase a algunas mamás que trabajan solo extrayéndose leche y no ponen a su bebé directamente al pecho. Si bien no cesa la producción, tampoco aumenta, se mantiene estable en el tiempo y no va a cubrir el requerimiento que tiene el bebé. Entonces, miren lo que pasa. Cuando esta es el lactógeno placentario, que es la hormona de la placenta, aquí digamos que son las 40 semanas de gestación, entonces se dio el parto, el nacimiento, la placenta se desprendió y ¿qué pasó con la prolactina que es esta? Sube y está casi en su máximo nivel. Vemos que una semana después del parto la succión puede hacer que los niveles estén incluso mayores que aquí en el momento del parto. Y lentamente los niveles de prolactina van bajando, no a un estado basal, a como está aquí, que es prenatal, pero sí a unos niveles mucho más bajos y cada vez la succión va siendo el estímulo más poderoso. Entonces aquí, 2 meses después del parto, podemos llevar los niveles de prolactina casi al mismo nivel del día del nacimiento a través de la succión. Si una mamá perdiera, por ejemplo, a su bebé, no tuviera succión, miren lo que pasaría. A la semana posparto los niveles estarían como antes de la gestación y se mantendrían ahí. ¿Listo? Entonces, por eso es que la succión es el estímulo más poderoso para tener prolactina. Este era el que les estaba hablando ahora, el factor inhibidor lácteo. Entonces, cuando tenemos una madre con unos conductos completamente llenos, dilatados, aquí ya tenemos la unidad productora, podemos ver que se produce este filofactor inhibidor lácteo. ¿Qué hace el fil? Él viene y se pega aquí en la celulita, este es el lactocito, que es la celulita productora de la leche materna, y lo que hace es bloquear el receptor de prolactina para que no haya más producción. Entonces, bloqueo y para la próxima toma eso se traduce en que voy a tener menos leche. Y si yo sigo dejando que se congestione el pecho, y no doy solución, ni amamanto, ni me extraigo, pues el factor inhibidor va a dar cuenta de que la producción va a caer rápidamente y luego va a ser más difícil recuperarla. Entonces la glándula mamaria no solo está pegada al sistema endocrino, sino que también podemos decir que tiene funciones autocrinas, se manda sola.
Sí, señora. Se manda solita y ella es capaz de bloquear la producción cuando está en un estado de congestión máxima. Ahora viene la oxitocina. Entonces sabemos que esta bajada o salida de la leche es un reflejo neuroendocrino. Pero para que haya oxitocina en el torrente sanguíneo se necesita que el estímulo dé una vuelta muy grande. Entonces tenemos receptores sensitivos y táctiles en esta zona de la areola y el pezón que son estimulados a través de la succión del niño. Ese estímulo va viajando por cuarto, quinto y sexto nervios intercostales. Y ojo aquí, porque entonces si una mujer tiene un antecedente de un tubo a tórax, de una cirugía torácica, de algo que nos haga pensar que alguna de estas vías está lesionada, vamos a tener dificultades con el viaje del estímulo, porque de ahí irá a los cordones posteriores de la médula espinal, luego a las neuronas hipotalámicas, luego a la hipófisis y por fin, después de todo ese viaje, tendremos oxitocina en el torrente sanguíneo. Sabemos que la oxitocina es una hormona caprichosa, que si una mamá está angustiada, está estresada, tiene dolor intenso, no va a ser tan fácil que haya oxitocina en el torrente sanguíneo. ¿Qué es importante de la oxitocina o qué es importante saber? Que su secreción es transitoria e intermitente, quiere decir en salvas. Y si vemos aquí el dibujito, claro, ustedes ven este serruchito y se produce más o menos en un lapso de tiempo entre 5 a 7 minutos. ¿Cómo lo vemos nosotros en la práctica? El bebé succiona, succiona, succiona. ¿Qué ven ustedes o qué podría uno ver, por ejemplo, si esta mamá estuviera extrayéndose la leche? Veríamos que por aquí cuando inicia el proceso salen unas goticas, goticas y de pronto pico de oxitocina y salen chorritos de leche, chorritos, chorritos y más o menos ya, después de 5 minutos vuelven, disminuye la fuerza de esos chorritos, gotas, gotas, gotas y más o menos por allá 10, 12 minutos, otra vez chorritos y así va haciendo en el tiempo la, digamos, la producción de oxitocina que va a ser eh, el estímulo para que haya eyección de leche o el reflejo de bajada de la leche. Vamos a ver en este video específicamente cómo se produce la leche. Les voy a poner. Básicamente vamos a hacer un recordering de toda la anatomía, pero los quiero llevar hasta la unidad productora para que ustedes tengan claro de dónde sale la leche materna, que es un tema que hay que trabajar importante y es la producción. Entonces tenemos que la parte exterior del pecho, tenemos el complejo areola-pezón, que la punta del pezón tiene unos pequeños agujeros por donde fluye la leche en un proceso que se llama lactancia. Vamos a ver que en esa areola, que es la parte pigmentada alrededor del pezón, están las glándulas de Montgomery que producen una sustancia grasa que va a lubricar el pezón y la areola, va a lubricar esa zona, y que la función primaria del pecho femenino es producir leche para nutrir un niño y eso se llama lactancia materna. Aquí nos vamos a ir yendo lentamente en el viaje. El pecho entonces está compuesto principalmente de tejido graso, ahí se va a alumbrar el tejido graso. Además contiene unas glándulas productoras que son los lóbulos, ahí se iluminaron los lóbulos. Y además de eso, todos estos lóbulos están conectados por una red de tubos llamados conductos por donde sale la leche. Y si nos vamos viajando adentro, adentro, lóbulos, lobulillos, llegamos a la unidad productora. Y estos son los famosos lactocitos. Los lactocitos remueven de la sangre el agua y los nutrientes, los procesan y producen la leche materna. Aquí vemos que la unidad productora está rodeada de unos pequeños músculos que cuando llega la oxitocina, ahí se iluminaron, se contraen y al mantenerse contraídos presionan la leche para que vaya a través del conducto y tengamos el reflejo de eyección o de descenso o de bajada de la leche, como se conoce. Entonces, de este video nos queda claro que la leche materna es un filtrado de la sangre materna. Por eso tiene
Por eso tiene inmunoglobulinas, por eso tiene células del sistema inmune de la madre, y nos queda claro que para tener mucha producción, no importa el tamaño ni la presentación, lo que hace falta es succión, succión, extracción, remover la leche y estimular la parte táctil para que tengamos las hormonas necesarias. Importante entonces, cambios en la leche materna. Ya vimos pues cómo es todo el proceso anatómico, ya vimos cómo es la producción, tenemos unos cambios significativos en el tiempo. Entonces, tenemos que entre el nacimiento y el tercer a quinto día de vida del bebé, tenemos presencia de calostro. El calostro es la primera leche, tal cual como ustedes lo ven ahí en la imagen. Se producen pequeñas cantidades, pequeñas como 2 a 15 centímetros por toma, o sea, ni siquiera alcanzan a 1 onza. Por eso, cuando vamos a extraer calostro, la recomendación y lo ideal es hacerlo en una cucharita. ¿Por qué? Porque el volumen es pequeño. En esa misma cucharita incluso podríamos administrársela al recién nacido. Igual en las mamás de los bebés prematuros es importante esa extracción, esas pequeñas cantidades pueden hacer la diferencia para iniciarle la vía oral a un prematuro. Más o menos entonces entre el tercero y el quinto día tenemos eh, calostro. Luego de eso entonces viene lo que llamamos la bajada de la leche o el cambio entre calostro y leche de transición. Aumenta la cantidad, cambian las características y luego vendrá, a partir de más o menos la tercera o cuarta semana posparto, la presencia de leche madura, que ya tiene todas las características específicas en cuanto a cantidad, en cuanto a composición bioquímica, y se va a mantener de ahí hasta que suceda el destete. Entonces la gente le pregunta a uno, pero ¿cómo así, Pablo? ¿Es que la leche madura es del mes hasta los 2 años de edad? Sí, y conserva las mismas características. Sí, la leche conserva sus características. Lo que cambia es el niño. El niño que tiene otras necesidades nutricionales, calóricas, el niño que está creciendo, pero la leche es la misma. Entonces, Paula, es un mito que la leche después del año o la leche materna después del año no sirve para nada, la leche después del año no alimenta, la leche después del año es pura agua. No, es falso. La leche materna, aunque un niño tenga 1 año de edad, puede representar el 50% del requerimiento proteico diario y hasta un 30% del requerimiento calórico. Entonces, en unas poblaciones que tienen inseguridad alimentaria, ¿cómo vamos a pretender quitarle a un niño el 50% del requerimiento proteico? Ahí vamos viendo que realmente es un mito que la leche materna después del año sea pura agua, ¿no? Obviamente que sí, que tiene un contenido de agua del 87%, claro, pero además es un agua que aprovecha y es un agua que le sirve al niño para hidratarse, pero además el resto son nutrientes y células del sistema inmune de la madre. Y como la naturaleza es perfecta en su dimensión, entonces, miren, tenemos el calostro y yo les dije, es que el calostro se produce en cantidades tan pequeñas como 2 a 15 mililitros por toma y resulta que es que el primer día de vida el tamaño del estómago del bebé es casi como una cerecita, lo representado por esta imagen, 5 a 7 mililitros, o sea, lo que la mamá produce es perfecto para él. El calostro no tiene una función nutritiva, la gente piensa es que eso tan poquito sí le alimenta. El calostro tiene 2 funciones específicas para el ser humano, para la cría humana podríamos llamarlo. La primera es rico en inmunoglobulina secretora que va a producir un efecto, digamos, de barrera sobre las mucosas respiratorias y digestivas para ese ser humano que acaba de llegar al mundo y que va a estar colonizado o en contacto por un montón de gérmenes. El primero es ese. Y el segundo efecto que tiene es que es rico en bifidobacterias y es el laxante específico para el meconio, que es la primera deposición del bebé. ¿Cuánto dura el calostro? Lo que dura el meconio. ¿Cuánto dura el meconio? Lo que dura el calostro, más o menos 3 días. Si nosotros tenemos un recién nacido que al quinto día, sexto día de vida todavía está evacuando meconio, quiere decir probablemente que no ha tomado suficiente calostro. Luego vemos entonces que hacia el día 3 el tamaño aumenta, es como el tamaño de una semillita o de una nuez, el equivalente a 22 a 27 mililitros,
Y luego vemos que a la semana de vida, o sea, aquí ya pasamos de calostro a leche de transición, vamos viendo que este estómago aumenta su tamaño y parece como el tamaño de una frutica de durazno más o menos y podría estar su capacidad entre 45 a 60 mililitros. Posterior a esto, hacia el mes de edad, cuando ya tenemos leche madura, cuando ya tenemos la producción instaurada, entonces el estómago es como más o menos del tamaño de un huevito de gallina medianito, y podría tener una capacidad aproximada entre 80 a 150 mililitros. Ahí es cuando la mamá puede tener una producción tan alta como lo que el bebé necesita. Que es muy importante arrancar bien. Para todo, arrancar bien es fundamental. Entonces, miramos la técnica de amamantamiento. Cuando hablamos técnicamente decimos eso se llama el posicionamiento o prendida asimétrica. ¿Y por qué es asimétrico? Porque eh, abarca una zona mayor de la areola, sobre todo de la parte inferior, y el bebé se va acercando. Qué pena es que este puntero me está trabajando al revés, entonces tengo que organizarlo ya. Entonces vamos viendo que el bebé se va acercando al pecho con su boca bien abierta y debe abarcar más de la parte inferior de la areola y queda bien sellado al pecho, nariz y mentón bien pegados del pecho, labios vertidos, boca bien abierta. Ustedes ven que la mejilla está completamente estirada. Y una cosa muy importante que debemos enseñar a las mamás es que si bien esto no hace parte de la técnica, es muy importante y es despegar al bebé de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque el pezón entra tan profundamente en la boca que si nosotros traccionamos el pezón, como arrancamos el bebé del pecho, pues también vamos a estirar innecesariamente la piel y le podemos causar grietas o heridas. Si nosotros introducimos el dedo por la comisura, por el ladito eh, de la boca, aquí, y logramos vencer la presión que hay entre las encías, el bebé va a abrir su boca y va a soltar el pecho tranquilamente, sin causarle dolor o dificultad a la mamá. Entonces, muchas veces yo se lo explico a las personas y se lo explico a las mamás que hay que abrir la boca como si se fueran a comer una hamburguesa. Cuando uno se va a comer una hamburguesa, la agarra muy bien, abre su boca, desplaza la mandíbula y trae la hamburguesa hacia uno. Lo mismo va a hacer la mamá. El año pasado en una conferencia del doctor Carlos González, él decía, miren, es que si el pezón tuviera un láser en la punta, ese láser saldría por la coronilla del bebé para indicar dónde debe quedar el pezón dentro de la boca del bebé. Como ustedes lo ven en esa imagen, apunta como hacia el paladar. Por eso el láser saldría por la coronilla del bebé. Cuando ustedes vean el bebé amamantándose, hágase la imagen mental de dónde estaría saliendo el láser por la coronilla del bebé. Hay una cosa importante entonces, y volvemos a la anatomía, y es que nosotros siempre explicamos a las mamás, mamá, el bebé debe pegarse al pecho con la boca bien abierta, como comiéndose una hamburguesa, como bostezando, como comiéndose un pan de bola, como ustedes quieran decir, pero nosotros tenemos que saber cuál es la razón técnica de esa indicación. Resulta que la mamá en su pecho, desde la base del pezón, hasta más o menos 3 centímetros, mm, concentra el 65% del tejido glandular. Quiere decir que si el bebé se pega al pecho con su boca bien abierta, va a abarcar toda esta zona, estos primeros 3 centímetros, o sea, el 65% del tejido glandular. Es importante, ¿por qué? Porque miren, más o menos la medida aproximada de los labios hasta donde termina el paladar duro en un bebé son esos 3 centímetros. Por eso es importante el agarre profundo del pecho. Es importante que la mamá agarre el pecho en forma de C, no en forma de tijera, básicamente porque puede dar mayor acercamiento al bebé
interrumpirlo con sus dedos y porque ella puede hacerse masaje alrededor del pecho, puede cambiar la posición de la mano mientras el bebé succiona, ella va a ir haciendo masaje para descongestionar ciertas áreas que puedan estarle causando molestia, estar causándole dolor, mayor congestión, entonces hay que aprovechar mientras el bebé succiona, la mamá con su dedo pulgar puede ir haciendo masaje. El agarre. Entonces, es importante decir aquí varias cosas sobre el agarre, por eso le pongo a este carita, yo no sé, preocupada, carita triste, poco feliz, porque vemos que este bebé, en este bebé, la nariz y el mentón están, sobre todo la nariz está separada del pecho. Miren cómo están los labios del bebé, están invertidos, tiran hacia abajo, aquí tiran hacia abajo, están completamente hacia adentro y casi que vemos la punta del pezón asomada en esta zona. Entonces, este bebé no está bien pegado al pecho. Miren la mejilla cómo se forma. Ahora, vemos este bebé, nariz y mentón bien pegados del pecho, ni siquiera vemos la boca, el cachete está completamente estirado. Entonces aquí hay un mito que dice, mamá, mamá, métale este dedito aquí para que el niño pueda respirar bien. Cuidado que lo va a ahogar, el bebé se le va a ahogar. Resulta que cuando la mamá mete este dedo aquí, lo que está haciendo es deslizar el pezón, sacárselo de la boca al bebé. Resulta que si ustedes ven por aquí, el bebé respira por los laterales, la nariz se achata en la punta y el aire entra por la zona lateral, que es muy importante. Entonces no hay que decirle a la mamá que le meta un dedo en esta zona, porque lo que va a hacer es producirle un mal agarre. Ahora, vamos a ver en este video eh, que me gusta bastante porque digamos que vamos a integrar la técnica y vamos a ver hasta dónde llega el pezón en la boca y cuál es la función de las estructuras de la boca del bebé. Arriba, el primero. Vamos a verlo ahí. Entonces, vemos que muchas de las características físicas del bebé están diseñadas para la lactancia materna. Uno piensa que por qué la lengua en proporción con el resto de estructuras de la boca es tan grande. Y miren las mejillas, estas bolitas de grasa que hay en las mejillas ayudan a que los cacheticos no se colapsen, esas mejillas no se colapsen durante la succión para poder ejercer la presión. Eh, ¿Por qué? Porque eso reduciría el espacio para que pudiera caber el pezón con sus 3 centímetros, ¿cierto? Lo que estábamos hablando ahora. La vía aérea también colabora, entonces vamos a ver, el bebé se prende al pecho con la boca bien abierta, miramos el movimiento de la lengua que acompaña, la lengua hace un movimiento de ordeño, miren hasta dónde llega el pezón, hasta dónde termina el paladar duro, miren la vía respiratoria cómo se cierra y se abre y la lengua la acompaña, así que el bebé no se va a broncoaspirar fácilmente. Por lo general, el bebé extiende un poco el cuello, entonces obviamente eso también va a ayudar a que la vía respiratoria se proteja. Vamos entonces a tener en cuenta que, por ejemplo, en un bebé prematuro de muy bajo peso que todavía no se han formado las bolitas adiposas de los cachetes, se va a complicar mucho más la succión. ¿Por qué? Porque esas mejillas se van a colapsar y no le van a permitir al bebé ejercer una buena presión para esa succión. En cambio, en el bebé a término, sí vamos a, digamos, a tener esa protección de las mejillas. ¿Qué es importante de las posiciones para amamantar? Entonces tenemos que hay una gran cantidad de propuestas para amamantar. Digamos, tenemos esta que sería la tradicional o acunado, que es sobre el antebrazo. Tenemos esta que sería acunado cruzado. ¿Por qué? Porque estoy sosteniendo al bebé con la mano contraria al pecho que voy a ofrecer.
Tendríamos las laterales, que también se les conoce axilares en balón de fútbol americano, también le dicen en sandía. El bebé está lateral, casi en dirección hacia la axila de la mamá, acostados. Entonces el bebé está frente al pecho de la mamá. Esta, que es recostado en la posición natural o de nutrición biológica, que el bebé está sobre la mamá. Miren que la mamá está reclinada, el bebé está sobre la mamá y tirado levemente hacia el lado del pecho donde va a succionar. O esta que es completamente superior, puede ser utilizada para una mujer, por ejemplo, poscesárea o que esté con dolor o que tenga alguna complicación de la herida quirúrgica de una cesárea, que le sea difícil levantarse o sentarse. Entonces el bebé podría estar o lateral o como esta, completamente sobre el cuerpo de la madre. También tenemos las posiciones sentadas, como es esta. También se le dice de caballito, el bebé está sobre el muslo de la mamá, boca frente al pezón. Aquí estamos pegaditos barriga con barriga. La utilizamos en los bebés hipotónicos, por ejemplo, en los niños con síndrome de Down, que necesitan, digamos, sostenerlos bien desde el cuello, con la mano, por ejemplo, o estimular aquí la succión. También en los prematuros que de pronto están en cuidado canguro, entonces necesitan estar permanentemente en contacto piel a piel con su madre. Podría entonces utilizarse una posición de estas verticales. La gente siempre tiene miedo, y es un mito, que es que se le va a dañar la columna, que es que le va a dar una hernia. ¿Cómo se le ocurre, doctora, poner el niño en esa posición? No le va a pasar nada, el niño está sostenido, no tiene ningún problema, ni se le va a dañar la columna. Y estas dos son posiciones muy raras que no las vamos a utilizar frecuentemente, pero yo lo que quiero es que ustedes piensen qué podría pasar con estas posiciones. Resulta que yo estoy cambiando la posición de la encía superior, la posición de la lengua o la parte inferior, y podrían servirme, por ejemplo, para destapar unos conductos que están obstruidos en una mujer que de pronto haya tenido una mastitis o que esté bastante congestionada. Podría funcionarnos cambiarla, invertir la posición o cambiar la posición del bebé. O para una mamá, por ejemplo, una mamá que tenga unas grietas, podría ser que en una toma amamante así acunado cruzado, pero en otra toma vaya axilar, pero en otra toma vaya sentado, y vamos cambiando el punto de presión y el punto de dolor en el pecho. Vamos a ver, en este video chileno nos van a mostrar cómo es, digamos, varias opciones para utilizar el cojín de lactancia. El cojín de lactancia, la gente le pregunta mucho a uno, realmente no tiene que ser ese cojín, puede ser una almohada, puede ser cualquier cojín que la mamá tenga en la casa. Lo que nos va a ayudar es a soportar, eh, lo que nos va a ayudar es a sostener el bebé. Básicamente la función es sostener el bebé, ¿cierto? Entonces vemos en esta mamá, ya nos van a mostrar cómo es el proceso, cómo ella pegó su bebé al pecho. Miren que la bebé está barriga con barriga, está completamente frente a la mamá, con el abdomen frente a la mamá, y vemos que está alineado oreja, hombro y cadera, ¿cierto? Cuando el bebé se prende al pecho, empieza a succionar rápidamente. Entonces, miren, ella pone el pecho en C, y la bebé, el pezón se dirige hacia arriba y la bebé se agarra fácilmente. Obviamente que esta es una bebé más grande, con más experiencia en lactancia. Miren, la naricita está pegada del pecho, el mentón está pegado del pecho, y esta es una posición acunada, acunada o tradicional, ¿cierto? Es muy importante que la mamá no tenga dolor. Si la mamá tiene dolor o siente una presión en el pecho, lo más probable es que su bebé esté agarrado de una manera inadecuada. Fundamental entonces, barriga con barriga, repito, oreja, hombro y cadera bien alineados. Miren, ella va a despegar a la bebé. Miren que el pezón sale intacto. La bebé busca, ella ofrece el pecho, apunta como hacia la nariz, la bebé abre muy bien su boca y se agarra nuevamente. Ahora nos va a mostrar con el cojín, que en este caso es un cojín
o una dona, podremos decir. Ella lo pone alrededor, sin embargo, miren que nosotros podríamos utilizar cualquier cojín que la mamá tenga en la casa, no necesariamente le tenemos que poner un gasto innecesario, simplemente lo que está haciendo ella es apoyar al bebé sobre el cojín para que se le ayude a cargar y volvemos. Boca frente al pezón, bien alineada. Ahora lo va a hacer lateral en la posición axilar. Entonces, toma la bebé y la pone pegada de su axila. Aquí sigue estando boca frente al pezón y si pudiéramos ver hacia atrás estaría oreja, hombro y cadera alineados. Ahora lo va a usar acostada. Entonces, ella puede poner la bebé, esta que es una bebé más grande, sobre el cojín, recostarse de medio lado. Pero si la mamá no tiene esto, podría meter este brazo debajo del bebé, también puede ser. O podría estar el bebé completamente sobre la cama sin necesidad del cojín también, pero miren ella lo que hizo, corrigió la posición. Vamos entonces a retomar con algo muy importante y es mensaje clave, oreja, hombro, cadera bien alineados, boca frente al pezón, barriga con barriga, bebé está mirando a la mamá. Vamos a ver en esta parte que yo la puse como verdad, mentira o chisme, porque es de esas cosas que le preguntan a uno todos los días y que donde fueres, haz lo que vieres, porque cada población, cada comunidad tiene sus mitos específicamente con lactancia materna. Entonces, eh, por ejemplo, le dicen a uno, es verdad que cada vez que yo vaya a amamantar al bebé me debo tomar 1 litro de agua, pero resulta que esta mujer amamanta 8 a 10 veces en 24 horas. Se tendrá que tomar 8 a 10 litros de agua para poder producir leche, ¿no? Ya sabemos que la leche de mamá es un filtrado de la sangre de mamá, pero que una sobrehidratación nos va a llevar es a que el riñón trabaje y trabaje, y tiene que abrir la llave, entonces la mamá va a vivir en el baño, ¿cierto? No necesariamente va a tener que producir grandes cantidades de leche por tomar grandes cantidades de agua, es un mito. Ahora, que es muy importante, claro, es que la oxitocina es una hormona que vasodilata, entonces a veces durante la lactancia la mamá puede sentir calor, puede sentir sed, y es importante que se hidrate. ¿Y uno con qué se hidrata de manera óptima? Con agua, no necesariamente tiene que tomar agua de panela, jugos endulzados, porque sí se está hidratando, pero además está ingresando a su cuerpo unas calorías que ella pues no necesita, porque son unas calorías del dulce. Entonces uno le dice a la mamá, ¿hasta dónde va a tomar agua? Hasta que se le quite la sed, hasta que la lengua no esté seca, hasta que usted orine y la orina sea clara. Es importante estar bien hidratado, claro, mínimo 8 vasos de agua al día le dicen a todo el mundo, pues lo mismo vamos a aplicar para la mamá, que si está en un posparto y de pronto durante la gestación tuvo hemorroides, por ejemplo, necesita que no le vaya a dar estreñimiento, necesita orinar y dar del cuerpo fácilmente si tiene una episiotomía, entonces en ese orden de ideas será la hidratación. Ahora, ¿qué tomo para producir mucha leche? Y empezamos con lo que llamamos nosotros la puericultura popular, los mitos populares y las creencias. Dentro de, digamos, de estos elementos podemos encontrar unas sustancias que llamamos galactogogos naturales, que básicamente lo que hacen es un leve estímulo sobre la hormona prolactina. Entonces empezamos, ¿qué es que el hinojo? El hinojo es muy bueno para la lactancia, pero los paisas somos a veces un poquito exagerados, hay que aceptarlo, entonces mientras más mejor, entonces le preparan a la señora una ollada de agua de hinojo verde y espesa, pero mientras no pegue a su bebé al pecho, como le digo yo a las mamás, usted puede traer un carro tanque de hinojo y ponerlo en el parqueadero de su casa, ponerlo en la puerta de la finca, pero si usted no amamanta, la producción no va a aumentar. Y a veces tanto de una sustancia, así sea natural, así sea un elemento natural, puede resultar tóxico para la mamá o para el bebé. Entonces, no es la respuesta tomar mucho hinojo. La respuesta es amamantar más o amamantar mucho con una correcta técnica. Ahora, ¿qué es que el agua de cáscara de piña, que es diurética, que es buena para todo, entonces también es buena para la lactancia?
Si no amamanta, puede tomar la cantidad de agua de piña que quiere y tampoco le va a funcionar. Pero si yo estoy en la zona de Urabá, casi todo lo puedo aliviar con el plátano, con el banano, ¿cierto? Entonces hay un agua que se prepara, entonces el agua de cáscara de plátano maduro es muy buena para la lactancia. Entonces a veces yo les digo a las mamás, pues amamante mucho, ¿cierto? Y también puede tomarse su agüita. Estas pueden ser más inofensivas. Sin embargo, no hay que centrar la fe en algo que es externo al proceso. Ya sabemos que la lactancia es un proceso de dependencia hormonal. Ahora, que es que la cebada, que es que el agua de cebada perlada, que es que mire doctora, que es que en la finca a las vacas les dan agua de malta, de cebada, para que produzcan mucha leche y si eso le sirve a la vaca, ¿cómo no le va a servir a mi señora? Básicamente lo que necesitamos es estimular las hormonas. Entonces, ¿podría tener algún asidero? Sí, claro, porque extrapolamos cosas que se aplican en otros mamíferos a los nuestros. Pero realmente es más importante trabajar en la técnica, que tome leche para producir mucha leche. Entonces, es mito también. La mamá en posparto debe tomar los 3 vasos de leche o las 3 porciones de lácteo que se recomiendan al día, pero no es que empezamos chocolate con leche, agua de panela con leche todo el día, porque entonces la vamos a engordar a punta de calorías de grasa y de azúcar. Y hay otros que piensan que la cerveza, por ejemplo, es buena para la lactancia o el vino, que porque la mamá se relaja, que porque estimula la producción. Pero hay una cosa importante. Acuérdense que dijimos, la leche materna es un filtrado de la sangre materna. Si en la sangre materna hay alcohol, el alcohol va a estar en la leche materna. ¿Qué es que esto tiene un volumen bajo de alcohol? Claro que sí, pero también va a haber un volumen bajo de alcohol en la leche materna. Entonces, nos pueden pasar dos cosas. ¿Ustedes imaginan un neonato borracho? Más difícil que un neonato borracho. ¿Por qué? Porque le puede dar el borracho llorón, entonces es un neonato excitado, irritable, con reflejo de moro, o el borracho dormilón. Es un neonato que no sabemos si está dormido por borracho o por hipoglicémico, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con esta recomendación, ni vino ni cerveza idealmente durante la lactancia o para estimular la producción de leche, ¿cierto? Ahora, entonces no le vamos a dar a esa mamá esas sustancias naturales porque ya sabemos que es muy importante también, pero mire doctora que es que también hay unos medicamentos que pueden estimular la prolactina, se llaman los fármacos galactogogos. Les voy a decir varias cosas. Primero, esta no es la primera elección. Una señora tiene su bebé y no se tiene que ir para la casa con una fórmula que diga alguno de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque el 98% de las mujeres están en capacidad de producir calostro y de producir leche de transición sin necesidad de ninguna ayuda. ¿En qué hay que esmerarse? En organizar la técnica, que sea libre necesidad del bebé, en que realmente se haya una succión efectiva y una evacuación efectiva del pecho, ¿cierto? Entonces empezamos, pero es que el equilibrio lo recomiendan en las farmacias, lo recomienda todo el mundo. Y una amiga mía además me dijo que si yo estaba deprimida y tomaba eso, entonces iba a producir mucha leche y se me iba a quitar la depresión. No. El Equilib, que es el nombre comercial genérico sulpirida, es un medicamento de la familia de los antipsicóticos. Y los antipsicóticos, este ya no es de elección para tratar una mujer psicótica, pero sí pueden tener algunos sutiles efectos secundarios sobre el recién nacido. Claro, se puede concentrar algo en la leche materna. Entonces podemos tener un neonato excesivamente irritable, que no logra dormir, que todo el tiempo está haciendo moro, que se despierta fácilmente y puede estar bajo los efectos de un medicamento antipsicótico. Imagínense que es que una psiquiatra inglesa por allá en la década del 20 se dio cuenta que a las mujeres que ella manejaba, a las psicóticas de su pabellón psiquiátrico de mujeres que ella manejaba con sulpirida aparecía un fenómeno que era que empezaban a producir leche y no estaban en gestación ni en lactancia. Entonces de ahí se extrapoló que esto era bueno para todas las mujeres que estuvieran en periodo de lactancia. Ahora, la metoclopramida y la domperidona, usualmente los conocemos para el vómito, para el reflujo, ¿cierto? Su efecto secundario puede ser aumentar los niveles de prolactina. Ninguno es de elección en el posparto inmediato, ni para una mamá que tenga alguna dificultad con la lactancia. Estos medicamentos se pueden trabajar
en un proceso que llamamos relactancia. Es cuando una mamá y su bebé han estado separados por un tiempo, la mamá no se ha extraído y realmente la producción de leche ha disminuido, casi que ha desaparecido. Y la mamá está interesada en retomar la lactancia. Caso frecuente y conocido, la mamá que tuvo un prematuro extremo, que estuvieron separados 50 días, 60 días, que de pronto ya no hizo un buen proceso de extracción de la leche y en el momento de que se vuelven a encontrar, que se lo entregan para llevárselo a casa, ya quiere recuperar la producción. Pero esto no es para todas las mamás que vengan a decirnos que es que yo creo que no tengo leche y el niño está ganando 1.500 gramos al mes, ¿cierto? Es importante estar, digamos, más pendientes de la técnica de lactancia, de hacer una buena lactancia para mejorar los niveles de prolactina y para mejorar la producción de leche. Este es muy frecuente, que es que durante la lactancia yo no puedo comer repollo, brócoli, coliflor, no puedo comer frijoles, no puedo comer aguacate, porque es que como eso me da muchos gases a mí en el intestino, le va a dar los gases al bebé. Resulta que es que estas cosas nos dan a nosotros gases en el intestino porque no tenemos la capacidad de digerir todas estas fibras, como las ramas del brócoli, como estas hojas gruesas que puede tener un repollo, como la cubierta o el tegumento de los frijoles. Entonces eso le da a uno gas en el intestino, hacer ese proceso digestivo, ¿cierto? Y si están de malas que tiene un colon irritable, pues se va a poner muy enfermo, pero el bebé ni tiene colon irritable, ni estas sustancias van a pasar directamente por su intestino. Si bien sabemos que la leche es un filtrado de la sangre de la mamá, en la sangre de la mamá no va a estar el gas del intestino que le pueden producir estos alimentos. Entonces es más mito que realidad, que es que no puede tomar cosas heladas ni chupar cono porque le va a pasar el frío al bebé. Sabemos que la sangre humana se mantiene a una temperatura constante, que la mamá va a estar más o menos a 36,5, incluso hasta 37 grados centígrados. Ahí esa temperatura va a estar su sangre y se va a filtrar y así se va a producir la leche y si uno toca la leche materna cuando la extrae, tibiecita, ¿cierto? Entonces nada de esto, porque esto va es al estómago, nada de eso va a hacer frío, no va a llegar a la sangre como para salir en la leche materna. Entonces también es un mito. Lo que sí puede ser cierto es este, y es el ajo, la cebolla, el ají, algunos condimentos fuertes, la canela, la cúrcuma, el curry, unas cosas de estas hojitas aromáticas, el maracuyá, el lulo, las sustancias que en su composición, estos alimentos que en su composición tienen elementos volátiles, podrían modificar el sabor de la leche materna. Es el ejemplo más sencillo es del que come ajo. El que come ajo, el aliento le huele a ajo, el sudor le huele a ajo y en ese caso si es una mamá le saldría leche materna de ajo. Ahora, nadie sabe si eso es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque también se ha dicho que esos cambios en el sabor de la leche materna podrían favorecer al niño más adelante para aceptar mejor los alimentos que se le van introduciendo, pues cuando sea la alimentación complementaria. Pero a veces puede ser que si la mamá come ají o come picante, la leche tenga un gusto que para el niño no es agradable y rechace el pecho, por ejemplo. Sin embargo, no hay estudios científicos de evidencia que nos digan que puede ser bueno o puede ser malo. No lo tenemos completamente claro. Ahora, aquí sí venimos. Bueno, ¿qué es lo que no vamos a hacer? ¿Qué es lo que está prohibido? Obviamente, el consumo de licor. Ya dijimos que este volumen de alcohol que se concentra en la sangre materna puede estar también o puede aparecer en la leche materna. Ahora, el cigarrillo, si la mamá aún durante la gestación estaba fumando, digamos que durante la lactancia debería hacer el esfuerzo de dejar de fumar. Sabemos que la nicotina se concentra también en la leche materna en una proporción mayor incluso a la que se concentra en la sangre de la mamá por la afinidad que tiene por los tejidos grasos, por la grasa. Digamos que es lipofílica, o sea, le gusta la grasa. Entonces esa nicotina se pega. Entonces no solo es el efecto del humo del cigarrillo suspendido en la casa, que puede hacer que ese niño tenga más infecciones respiratorias, más neumonía, sino el efecto de la nicotina en el organismo del niño que puede, y ya los estudios lo han mostrado, puede haber una mayor relación con muerte súbita del lactante, puede haber una mayor relación
con retraso en el crecimiento y otras dificultades. Entonces, siempre será un buen momento para dejar de fumar. Ahora, cocaína, marihuana, bazuco y demás, digamos, estupefacientes, pues no deben ser consumidos, se concentran altamente. Les cuento, por ejemplo, la marihuana. Resulta que la 17 tetrahidrocana, los 17 tetrahidrocannabinoides se concentran hasta 8 veces más en la leche materna y esto está asociado a su afinidad por la grasa. Y sabemos que inciden directamente sobre, digamos, el neurodesarrollo del niño. Automedicarse, pues siempre decimos, es que vea, automedicarse no es bueno. Entonces, durante la lactancia, mucho menos va a ser bueno automedicarse. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que muchos de estos medicamentos se pueden concentrar en la sangre y pasar a la leche materna y pueden afectar al bebé. Ahora, para los que de pronto están en los servicios asistenciales que uno dice, me llegó esta madre en periodo de lactancia y yo quiero saber si este medicamento sí se lo puedo mandar o no. Entonces encontramos páginas que nos ayudan mucho, que inclusive se pueden descargar aplicaciones en un teléfono móvil, ¿cierto? Que es, por ejemplo, www.lactancia.org. Es una página española muy confiable que se mantiene actualizada. Básicamente lo que hay que poner es el nombre genérico del medicamento y les va a arrojar una información que está dada pues por color, como quien dice un semáforo, pero también por nivel de riesgo y en caso de que ese medicamento que ustedes querían formular esté dentro de la clasificación del riesgo, les van a sugerir muy respetuosamente otras opciones que pudieran ser más inofensivas para el bebé, ¿cierto? Ahora, la cafeína, que es lo otro, dice, ay, no, pero es que nosotros somos de una cultura cafetera, entonces no me vaya a matar, doctora, ¿cómo que me va a quitar el tintico? Le dicen a uno las mamás. La idea con el café, con la cafeína, es no tomar más de 2 pocillitos pequeños de café en el día. El problema es que además ahora a la gente le gusta tomar Mr. Tea, le gusta, entonces toma chocolate, Mr. Tea, tinto, y son una cantidad de sustancias que es lo que generan que son las antinas o las metilsantinas, que son estimulantes sobre el sistema nervioso del bebé y que podrían llevarlo a una estimulación permanente, a un llanto permanente, y uno dice, bueno, pero entonces si el niño está seco, está limpio, está lleno, porque sigue y sigue llorando, entonces la gente empieza a decir que no, que es que a usted no le sale leche, que démosle más cosas, y lo que está es en un estado de excitación asociado al consumo de estas sustancias estimulantes. Ahora, que las bebidas energéticas, que el Red Bull, que el Vive 100 y todo este tipo de cosas, para nada son aconsejables en las mujeres en periodo de lactancia. Que sí está muy recomendado hacer una buena dieta. Una buena dieta quiere decir que idealmente debería consumir 3 proteínas en el día. A veces sabemos que hay familias en las cuales tenemos inseguridad alimentaria y no es tan fácil. Tratar de consumir frutas, vegetales, eh, harinas 3 veces al día también. Y dependiendo pues del estado nutricional de esta mujer, tendremos que reforzar o no la ingesta calórica pues porque estamos diciendo, dijimos al comienzo, que una mujer puede gastar 600 calorías en producir los 800 o 1000 centímetros de leche materna en 24 horas que necesita su bebé. Es bueno para la lactancia tener un estado de ánimo estable y bueno. Sabemos que durante el puerperio, que durante este periodo posparto puede haber variaciones del humor, del ánimo, puede haber tal vez un poco de fragilidad emocional, emocionarse más o llorar más fácilmente, pero debemos estar atentos a las señales que podrían venir o traernos una depresión posparto. Es bueno que la mamá esté bien acompañada, tranquila, segura, confiada. Eh, en nuestra sociedad a veces las palabras de apoyo escasean y los factores de confusión abundan, entonces usted no va a poder, usted no va a ser capaz, usted no tiene leche, mire ese niño como llora, démelo a mí, venga que yo sí, venga que yo le doy un tetero y toda es una cantidad de cosas que lo que hacen es empeorar la situación, que probablemente no teníamos ni siquiera un problema con la leche, pero que ya sabemos que como la oxitocina es una hormona tan sensible, en esa mamá angustiada y estresada se va a bloquear su producción, entonces va a ser más difícil que haya eyección de leche, por ejemplo.
Sí, es que, ay, es que doctor, es que yo no consumo leche ni nada porque eso me cae pesado, eso me afecta el estómago, soy intolerante, entonces hay que suplementarla con calcio y es bueno hacer algo de ejercicio. Miren, yo muchas veces les digo a las mamás, salga y de una vueltecita a la manzana, de una caminadita de 15, de 20 minutos, puede ir con su bebé en brazos. ¿Desde cuándo? Desde que esté bien, que el posparto esté bien, que no sea poscesárea. De un parto vértice, después de la primera semana, podría salir a hacer una caminadita corta, pues como quien dice, una vueltecita, y eso ayuda a que la circulación esté bien, a que el retorno venoso de los miembros inferiores esté mejor y que ese ejercicio, digamos, esa salida hace que las endorfinas estén un poquito más altas y ella se sienta más contenta, se sienta más tranquila, ¿cierto? Su sistema nervioso esté más estable. Podemos hablar muchas cosas de lactancia, pero yo creo que dudas hay muchas, tal vez hay muchos comentarios. Yo quisiera que diéramos paso entonces a nuestra parte de preguntas en el chat para que pues podamos disfrutar un rato de lo que ustedes quieren saber y de lo que ustedes piensan también. En este momento somos 200 participantes, o sea que esta conversación va a estar muy nutrida. Bueno, por aquí nos pregunta Beatriz Cecilia, ¿qué estrategias se están desarrollando para promover la lactancia exclusiva y para que la permanencia sea siquiera hasta los 2 años? En especial porque hay estudios que muestran solo la exclusividad hasta 2 o 3,2 meses. Bueno, entonces hay un tema importante que nos toca, Beatriz, y es cómo hacemos para llegar a lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Entonces a veces con cantaleta no se logra. Con decir y decirle a las nuevas veas que es muy importante, eh, que es muy importante que usted amamante, mire todos los beneficios que tiene, pero nosotros como personal de salud, como acompañantes de estos procesos, es muy importante eh, tener en cuenta varias cosas que hacen que una mujer llegue más fácilmente. Lo primero es lactancia materna y contacto piel a piel durante la primera hora de vida del bebé. Y es fundamental, ¿por qué? Porque los niveles de oxitocina cambian, aumentan, porque el bebé se prende al pecho de una manera más espontánea. Entonces, casi siempre mi primera meta volante, como digo yo en esta carrera de la lactancia exclusiva, es lograr que la mamá tenga su lactancia durante la primera hora de vida del bebé y pueda tenerlo en contacto piel a piel. Dicen los estudios que con eso llegaríamos fácilmente entre 2 a 3 meses de lactancia exclusiva. Ahora, una segunda estrategia es procurar que las mamás no tengan grietas ni congestión durante la primera semana de posparto o durante la primera semana de lactancia. ¿Por qué? Porque también los estudios nos dicen que la principal causa de abandono de la lactancia puede estar dada por grietas y dolor en el pecho. Y entonces ahí llegamos a una lactancia exclusiva de 15 días, de 20 días, que es lo que nos dice la encuesta de demografía y salud para el departamento, ¿cierto? Nos preocupa mucho, pero ¿cómo hacemos para evitar este abandono? Hay que trabajar contacto piel a piel, lactancia materna en la primera hora de vida, luego vamos a trabajar un acompañamiento, se podría decir una consejería en lactancia materna durante las primeras 2 semanas, muy cercana, para evitar las complicaciones iniciales de la lactancia. Y después de eso, entonces ya entraríamos a mirar cuál es, en caso de que la mamá tenga que separarse del bebé porque se va a ir a trabajar, cómo vamos a constituir nuestro banco de leche en casa.
Y digamos como en conjunto con esto tenemos aquí a Diana Carolina Cartagena que nos dice, buenas tardes, tengo un caso de una madre que realiza juiciosa su banco de leche, pero a la bebé no le gusta esa leche de banco, solo acepta la del pecho. ¿Qué se puede hacer para que la niña tome la leche del banco? Bueno, entonces hay una cosa, es cuando una mamá se va a trabajar, pues uno dice es que el bebé está tan pequeño que no se da ni cuenta, pero realmente nos damos cuenta que el bebé puede hacer algo como una pequeña huelga de hambre que le cuesta y que de la forma como se le administra esa leche, pues puede depender que la acepte o no la acepte. Entonces hay varias cosas que podrían estar pasando específicamente eh, con esta mamá que nos cuentan y es, a veces puede ser que la leche materna al descongelarse pueda tener cierto olor y sabor a rancio. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene unos ácidos grasos específicos y tiene unas enzimas, ella misma los tiene para procesar estos ácidos grasos que son las lipasas. Cuando las lipasas se activan, empiezan a producir en la leche un olor a rancio y un mal sabor. ¿Cómo hacemos para neutralizarlas? Una vez la leche está descongelada, uno la puede llevar a temperatura ambiente más o menos, bajo el chorro de agua o sumergiendo el recipiente en un poquito de agua caliente. Después de elevar la temperatura tenemos que hacer una mezcla o agitar la leche, no duro, duro, shake, shake, como haciendo una malteada, sino simplemente agitarla suave de un lado hacia otro unas 10 a 15 veces para neutralizar este proceso que nos están haciendo las lipasas y que ese olor desaparezca. Entonces, uno, hay que revisar eso. Dos, a veces tenemos que trabajar las estrategias alternas de alimentación. Entonces, muchas veces, pues obviamente, mucha gente puede preferir el biberón y decir que es lo más fácil, pero a los bebés amamantados exclusivamente no les gusta mucho el biberón porque la sensación táctil en la boca es muy diferente. Entonces podría ser trabajar la cucharita, trabajar vaso, un vasito, una copita. eh, y hay otra estrategia que podría funcionar y es que ustedes saben que el bebé se acostumbra al olor de su mamá y a la sensación táctil que tiene la piel de la mamá. Entonces puede ser un truquito que la mamá deje una camiseta usada en la casa donde van a cuidar al bebé y que la persona o el cuidador que le va a dar esa lechita al bebé se la ponga cerca o que el bebé la tenga cerca o algunos incluso dicen que envolver el biberón en esa camiseta de la mamá es como una trampita para que el bebé lo acepte más fácilmente. Sin embargo, en los bebés amamantados exclusivamente siempre recomiendo utilizar una estrategia alterna de alimentación. ¿Para qué? Para que el bebé se adapte más fácilmente a la sensación táctil que tiene en la boca, esos métodos alternos de alimentación. Bueno, por aquí Jenny Argüelles nos dice, buena tarde, ahora mencionó acerca del acompañamiento posparto de una mamá con pezón invertido. ¿En qué consiste este acompañamiento? Entonces, hay un tema importante y es muy importante la técnica. Entonces ya sabemos, ya ustedes vieron que el bebé no se pega exclusivamente del pezón, que tiene que abrir la boca muy grande para abarcar esos primeros 3 centímetros que hay de la base del pezón hacia atrás, porque ahí es donde se concentra el 65% del tejido glandular. Entonces, lo primero es evaluar si ese pezón es realmente invertido, está fijo, digamos como un ombligo, o de pronto protruye un poco. Si definitivamente está fijo allá atrás, lo que podemos hacer es con un poquito de agua fría o con una trapito húmedo en agüita fría, rozar el pezón para que los músculos se endurezcan y el pezón se endurezca un poquito y tratar de que el bebé abra bien la boca y abarque esa primera parte, esos primeros 3 centímetros de la areola y pueda hacer, digamos, la extracción más fácilmente de la leche. No es recomendable, que era una práctica que hasta hace algún tiempo era muy socorrida, poner un chupo de biberón en el pezón de la mamá, porque lo que vamos a hacer es dañar el patrón de succión. Cuando yo digo acompañamiento es
En el posparto inmediato, o sea, en las primeras 24 horas que la mamá debería estar en la institución, pero también es un acompañamiento durante las primeras 2 semanas. O sea, ella podría venir al servicio de salud o en algunos casos recibir una visita del personal de salud que le ayude a perfeccionar esa técnica, boca bien abierta y un agarre profundo para que haga la extracción de la leche. Bueno, por aquí nos dice Diana Salazar, se pudiera consumir una copa de vino, por ejemplo, en la noche, después de alimentar al bebé y programando darle su próxima toma en la madrugada con leche materna extraída antes del consumo de licor. Bueno, entonces hay una cosa, yo trabajé el tema del licor, pues como galactogogo o como estimulante de la producción, pero ya tenemos que mirar también como desde otro punto de vista, si la mamá de pronto tiene una salida, tiene una reunión especial, una fiesta familiar en la cual quiere tomar pues algo, unas copas de licor, ¿qué hacemos? Entonces, como idealmente debería ser un evento que podamos programar, la mamá puede tener su banco de leche toda la semana anterior a la fiesta, extraerse, ¿cierto? Y en el momento de la fiesta ya podría tomarse sus copas de licor, ¿cierto? Más o menos lo que decimos es, por cada copa de licor deberíamos esperar entre 4 a 6 horas para amamantar, dependiendo pues de del volumen de alcohol que tenga ese licor. No es lo mismo tomarse una cerveza a tomarse un tequila, ¿cierto? No va a ser nunca lo mismo. Entonces esa mamá debe extraerse la leche, sí, pero esa leche que digamos tiene licor, pues hay que desecharla, ni se almacena ni se le da al bebé. Ella le va a dar leche de banco mientras pasa este evento en el cual consumió licor. Ahora, es importante pues como evaluar los casos porque pues una mamá bajo los efectos del alcohol no es una buena cuidadora, entonces adicional a extraerse su leche, también es importante darle claridad a las mamás en que deben buscar un cuidador alterno para atender a su bebé si van a pasar de cierto número de copas de licor, porque como dice la ley, si para manejar no te puedes tomar una cerveza y es para manejar un carro, para manejar un bebé diría yo que tampoco. Bueno, Diana Salazar nos dice, ¿cuándo sospechar una alergia a la proteína de la leche de vaca? Entonces, este es un tema que es súper actual, porque estamos sobrediagnosticando alergias a la proteína. ¿Qué vemos? Por lo general podemos ver, o inicialmente la gente dice, no, es que es un bebé que tiene cólicos, que tiene unas deposiciones líquidas, explosivas, como fétidas, verdes pastosas, y a veces le mandamos un examen de materia fecal, un coprograma, y en el coprograma nos puede aparecer azúcares reductores en materia fecal positivos, sangre oculta en materia fecal positivo, y de una le dicen, ah, eso es una alergia a la proteína de la leche, entonces debe suspender la lactancia materna. A veces puede pasar que estos hallazgos estén asociados a una mala técnica de lactancia. ¿Por qué? Resulta que la leche materna varía. Entonces, al principio de la toma podemos tener, digamos, un porcentaje o una proporción más alta de azúcares, de lactosa, que es el azúcar de la leche, y al final de la toma una leche más grasosa. Al principio, final de la toma, estamos hablando de entre 5, los primeros 5 a 10 minutos y posterior a esto. Entonces, la leche, llamamos leche de principio, leche de final. Cuando los bebés están tomando mucha leche del principio, puede ser que es que la mamá lo amamantó 5 o 10 minutos en un pecho, el bebé se quedó dormido, volvió y lo pegó del otro pecho y volvió y tomó, entonces tomó leche del principio y tiene una carga exagerada de azúcar, de lactosa en su intestino que tiene que procesar y ahí vamos a ver entonces el cólico, la flatulencia, podemos ver la deposición verdosa, básicamente por una carga exagerada de lactosa y esto va a mejorar con una estrategia de lactancia adecuada, corrigiendo posición, agarre, explicándole a la mamá que el bebé debe evacuar completamente un pecho antes de pasarlo al otro pecho, ¿cierto? A veces pasa eso, pero a veces tenemos claramente sangre en materia fecal, ni siquiera microscópica ni sangre oculta, sangre macroscópica en materia fecal,
y podemos encontrar en el examen de materia fecal, además de esto, leucocitos, neutrófilos, ¿cierto? Otros hallazgos específicos que puedan indicarnos que se trate de una alergia a la proteína. Si bien el diagnóstico no necesariamente es de laboratorio, tiene un componente clínico muy importante, es el bebé que empieza la toma, se tira hacia atrás, rechaza el pecho, tiene cólicos, deposiciones explosivas, deposiciones con sangre, además de eso puede tener seborrea, una costra láctea exagerada, brote en la cara, severo, eritematoso, se ve pues muy notorio, o irritación de toda el área pues perineal, o sea, como quien dice del pañal, una dermatitis del pañal. Todas esas cosas podrían hacernos sospechar que hay una alergia a la proteína. Y nos dicen cuánto tiempo se demora en resolverse el sangrado gastrointestinal, por cuánto tiempo debe hacerse la supresión de lácteos en la madre. Entonces, ¿sabes? El sangrado gastrointestinal pues puede desaparecer una vez se da el estímulo. En este caso nosotros podemos optar por hacer una dieta de supresión de lácteos en la madre, pero no es solo lácteos, leche, queso, sino que en realidad hay que suprimir pues de la dieta muchos alimentos que lo contienen, por ejemplo, pan, galletas que son preparados con ese tipo de lácteos. Eh, digamos que inicialmente hay que mantener, según como vamos viendo, pues la mejoría clínica del niño, tendríamos que mantener esta dieta por unos 3 o 4 meses inicialmente y luego volver a retomar la dieta normal y hacer como un reto, digamos, se le hace un reto al bebé para saber si reaparece el sangrado o tenemos pues como algo adicional. Bueno, por aquí nos pregunta Elizabeth Susergia Vanegas. Buenas tardes. Si una mamá lactante sufre problemas de coagulación de la sangre o de diabetes, ¿esto afecta al bebé? Entonces, los problemas de la coagulación de la sangre, digamos que no tienen relación con la lactancia, porque es un problema como intrínseco en la calidad de la sangre de la mamá. Tendríamos que ver qué manejo, qué tratamiento se le está dando, eh, ¿cierto? Como que medicamentos que pudieran pasar a través de la leche materna. El cuento con la diabetes es otra cosa, y es porque puede ser, pues no especificamos qué tipo de diabetes, si es una diabetes tipo 1, en una mamá que usa insulina, si es una diabetes tipo 2, o si es una diabetes gestacional, ¿cierto? La diabética gestacional puede tener una demora en la bajada de la leche, si está descompensada, digamos que ya tenemos como un factor hormonal que juega en contra, entonces las diabéticas cuando están descompensadas podrían tener algún tipo de dificultades con la lactancia, y en las diabéticas tipo 1, tipo 2 que estén amamantando, tenemos que tener en cuenta varias cosas para ajustar sus medicamentos. Y una de ellas es que si logran hacer una lactancia exclusiva, pues tienen un gasto calórico extra alto y entonces podrían de pronto requerir un ajuste en la insulina porque les puede dar hipoglicemia, porque a veces pueden mejorar bastante por lo que hablábamos inicialmente de la pérdida de peso, por ejemplo, si están obesas o con sobrepeso y van a, pues digamos, van a un índice de masa corporal más adecuado, que sea normal o límite superior normal, entonces ya tendríamos que esa mamá pues habría que modificarle sus medicamentos, pero como tal, que el problema de la coagulación o la cantidad de azúcar en la sangre pasen a la leche materna y vayan a afectar al bebé, no, ahí no. Tenemos es cosas alternas que podrían afectar como tal la lactancia materna. Bueno, por aquí Ana Isabel Villada nos dice, buenas tardes, muchas gracias por la información tan valiosa. Quería saber respecto al medicamento Equilib. Tengo colegas nutricionistas que lo prohíben por los efectos que puede causar. Entonces hay una cosa, bueno, ahora abordamos un poquito de eso, entonces decimos que el Equilib, que es el nombre comercial, el nombre genérico es Sulpiride. Cuando nosotros nos metemos a la página de medicamentos, la que les dije ahora, www.lactancia.org, nos dice que no está contraindicado en la lactancia materna. Sin embargo, este es un medicamento de la familia de los antipsicóticos que puede tener como efecto secundario en la mamá aumentar los niveles de prolactina, pero no es
completamente dependiente que si yo le doy tantos miligramos va a producir más, va a producir menos, no, depende de una sensibilidad particular. Y en el bebé podemos ver unos efectos discretos sobre el sistema nervioso central, eh, incluso pues algunos investigadores han hablado de disquinesias tardías, entonces definitivamente yo tampoco lo recomiendo, incluso para mí no es la primera opción, ni siquiera en relactancia, para mí es un medicamento que no tengo en mi arsenal terapéutico, pero que si ustedes lo van a formular, es muy importante pues como hacerlo con las indicaciones, teniendo en cuenta los efectos secundarios, eh, que es como lo que vale ahí, ¿cierto? Por aquí nos pregunta Gabriel Mario Londoño Pulgarín. Gracias, doctora, por la conferencia. ¿Cuándo o cada cuánto se alterna de seno al estar alimentando? Entonces, miren, Gabriel nos toca una cosa muy importante y es, hay mujeres, o sea, no todo el mundo produce la misma cantidad de leche. Claro, eso depende del estímulo, depende del tejido glandular y depende también del bebé, porque hay bebés que son bebés de succión rápida, que si bien uno dice para que haya una succión efectiva, el bebé debería hacer al menos 6 bombeos seguidos. Hay bebés que son capaces, bombeos o succiones, hay bebés que son capaces de hacer 30, 40, 50 succiones seguidas, entonces como si fuera un atleta olímpico de la succión. Obviamente ese bebé va a evacuar el pecho rápidamente, ¿cierto? Pero hay otros bebés que decimos que son como los bebés gourmet, que succionan 4, 5, 6 veces, paran, miran a la mamá, vuelven y arrancan, entonces esa mamá, ese bebé se puede quedar una hora ahí. Entonces, digamos que depende de las circunstancias particulares. Hay mujeres que pueden en una toma dar un pecho, evacuarlo completamente, esa evacuación pues puede tomar, si es un bebé de succión rápida, 10 o 15 minutos, y si es un bebé de succión lenta, puede tomar 40, 50 minutos, ¿cierto? Eh, si la mamá a veces ve que el bebé sigue interesado en comer, sigue buscando, pues podría ponerlo en el otro pecho, pero también se puede hacer una lactancia alternada, una toma en un pecho y otra toma en el otro. Ustedes saben que esto no es como una ciencia exacta, que haya una medida específica, al tantos minutos lo tiene que pasar de seno y devolverse, y cada 3 horas y cada 2 horas, no. Por eso decimos a libre necesidad del bebé o también a libre demanda, ¿cierto? A libre necesidad del bebé. Bueno, por aquí nos dicen, María Eugenia Artunduaga nos hace una pregunta y es cómo amamantar un niño con labio leporino y paladar hendido. Entonces, miren, hay un tema, bueno, esto ya, por eso decíamos que amamantar es más que pegar al pecho, porque es que este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, pero hay una parte que es situaciones especiales en lactancia materna. En este grupo de las situaciones especiales podemos tener como los niños que tienen defectos en su cavidad oral, entre ellos el labio paladar hendido, queilopalatosquisis, básicamente dependiendo del tipo de defecto que tenga el niño. ¿Por qué? Porque hay defectos que pueden ser unilaterales, que pueden comprometer el labio únicamente o que también pueden comprometer el labio del paladar. En el defecto sencillo, que es, por ejemplo, solo compromete el labio y encía, lo que hacemos es amamantar al niño en posición vertical, tratando de prever que la leche no se devuelva por la cavidad nasal, y con la areola, la mamá hace un plieguecito y llena el defecto para que se pueda generar el vacío. Esa sería la forma más sencilla. Pero aún así los niños que tienen grandes defectos, digamos que no tienen todavía una plaquita que se les hace, que es una placa obturadora, que están en el campo, digamos que el estímulo sobre el pecho de la mamá es muy bajo, sin embargo es muy importante que la mamá pueda pegar su bebé al pecho, así sea para que el bebé haga una succión no nutritiva, para que le haga un estímulo a la mamá, porque eso le va a ayudar en la producción y porque además es el tema de vínculo afectivo, de aceptar a su hijo que tiene un defecto grande en su carita. Entonces la lactancia hace que se acerquen. En esas mamás, por ejemplo, lo que tratamos es de que una vez el bebé logre hacer su estímulo, pues hay que hacerse una extracción poderosa y frecuente para poder que el pecho se evacúe y que realmente haya producción.
Bueno, por aquí nos dice Alejandra Monsalve. Buenas tardes. Quisiera saber qué se puede hacer cuando el seno es muy voluminoso y tal vez dificulta la lactancia o de manera similar si la salida de la leche es muy abundante y también puede molestar al bebé. Bueno, mi querida Alejandra, entonces hay dos cosas y me gusta mucho como esto porque son casos, ya lo que nosotros decimos, las situaciones comunes. Entonces, una mamá con un pecho voluminoso o pesado, necesitamos levantar un poco el pecho. ¿Cómo lo hacemos? Con una toallita, con una sábana, con una funda de almohada, hacemos un rollito, ¿no? Como enrollando, y se mete debajo del pliegue, como debajo del pecho hacia el pliegue de tal forma que el pecho quede montado en ese rollito y quede levantado hacia el frente y la mamá no tenga que montar el pecho sobre el bebé, que el bebé quede con su carita casi que tapada, sino que el bebé esté frente a ella y el pecho, la areola y el pezón estén más levantados hacia el frente, rollito en el pliegue submamario. Y el otro caso que tú mencionas se llama un reflejo eyectolácteo aumentado. Ese reflejo eyectolácteo aumentado, eh, digamos que puede obedecer a unos pulsos de oxitocina muy intensos. Entonces podemos hacer varias cosas. Lo primero es buscar una posición ojalá vertical o axilar para que el impacto del chorro sea menos fuerte sobre la faringe del bebé. Uno, en algunos casos recomendamos a la mamá que se extraiga un poco de leche como para bajarle la intensidad a la oxitocina antes de la toma, antes de pegar el bebé al pecho. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos bebés que toman y se despegan y se atragantan y se llenan de gases y lloran y se desesperan. Entonces lo que hay es que disminuir un poco la potencia de la eyección. Entonces, posición vertical idealmente, extracción previa a la toma y lo otro que podríamos hacer es decirle a la mamá que haga, en este caso que siempre decimos que el pecho se agarra en forma de C, bueno, pues en estas mamás de reflejo eyectolácteo aumentado podríamos hacer un agarre del pecho en tijera para bloquear un poco, presionar un poco los conductos y hacer que la leche no salga con tanta fuerza, como quien dice, tan disparada sobre la garganta del bebé. Bueno, por aquí nos dicen, buenas tardes doctora, quiero saber cuánto dura un banco de leche en una nevera normal. Sí. Les voy a poner, pues yo traía aquí una... no, es este mismo. Les voy a poner, yo traía planceta, en este tema de lactancia y trabajo, les voy a poner un poquito, un cuadrito. Entonces, miren, hay una cosa importante y es, hay unas guías de Colombia que salieron en el año 2010 y esas guías nos dicen, en Colombia la leche materna se puede conservar a temperatura ambiente 4 horas, en la nevera 12 horas y en el congelador 15 días, pero no nos dan ninguna otra especificación. Y tú me estás haciendo la pregunta, Lorena Paneso me está haciendo la pregunta y me dice un banco de leche en una nevera normal, pero es que resulta que hay neveras, nevecón, donde el congelador está aparte, hay neveras no frost, donde puede estar el congelador aparte en la parte superior, o puede ser una sola puerta y el congelador está arriba, eso es importante. Pero, ¿por qué me gusta tanto la pregunta? Porque es que esto es como muy escueto. Si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, la recomendación de la Liga de la Leche Internacional, entonces ellos nos dicen, ¿dónde vas a conservar la leche? ¿A qué temperatura? ¿Por cuánto tiempo? Entonces nos dicen, temperatura ambiente, pero claro, tú vas a temperatura ambiente y no es el mismo clima que tenemos en Caucasia que el que tenemos en Santa Rosa. ¿Cierto? Son dos pisos térmicos diferentes. Entonces, claro, aquí nos dicen, vea, entre 19 a 26 grados centígrados de temperatura ambiental, lo ideal es que la leche dura 4 horas. Eso es lo ideal. Pero podría durar hasta 6 horas, o sea, aceptable, y nos ponen aquí una estrellita y nos dicen, de preferencia se enfría o se pone en refrigerador a la leche apenas se extrae. ¿Cierto? Entonces, y nos dicen, de algunas fuentes mencionan hasta 8 horas, pero esto es cuando la leche se pone en una neverita de transporte. Entonces, a lo que yo voy es, claro, si yo estoy entre 14 y 19 grados, la leche
Entre 19 y 26, 4 horas. Entre 14 y 19 grados podríamos estar hablando de 6 horas y a menos de 14 grados, que muchos de ustedes, yo sé que en Belmira hace mucho frío, yo sé que hay partes de Antioquia donde la temperatura puede estar fácilmente por debajo de 14, pues la leche a temperatura ambiente les puede durar 8 horas, ¿cierto? Ahora, entonces aquí viene en una refrigeradora, o sea, en la nevera. En la nevera nos movemos más o menos a 4, un poco menos de 4 grados centígrados o menos. Entonces nos dicen 72 horas ideal. Y por aquí nos echan hasta 8 días es aceptable. Pero miren lo que nos, la condición que nos dan, 8 días son aceptables si la leche se extrajo en condiciones óptimas de higiene. Entonces aquí venimos que el lavado de manos, que el esmalte, que si se puso tapabocas, que en qué la echó, que si ese recipiente sí estaba bien esterilizado, ¿cierto? Entramos en otras cosas. Y en el congelador, entre menos 18 a menos 20 grados centígrados, la liga de la leche nos habla de hasta 6 meses. Entonces, como uno queda como medio confuso, entonces a quién le hago caso, lo que yo les digo es, dependiendo de la nevera que ustedes tengan y dependiendo del lugar geográfico en donde estén, de la ubicación del piso térmico en donde estén, les va a durar la leche. Entonces, en la ciudad de Medellín la leche dura más o menos 4 horas. ¿Por qué? Porque la temperatura, nosotros nunca amanecemos con menos de 17 grados centígrados, es muy raro. En la nevera, entonces nos vamos a ir, que si es en la parte de atrás de la nevera y no es una nevera que se está abriendo y cerrando completamente, entonces estamos hablando de 12 a, a 24 horas. Pero si es en el congelador, separado, un congelador que no está pues constantemente abriéndose y cerrándose, o sea que mantiene la temperatura constante, 15 días es el tiempo ideal porque la leche conserva sus propiedades tal cual hubiera acabado de salir del pecho. Pero tranquilamente nos podemos ir entre 2 a 3 meses, sin llegar a los 6 meses, de los cuales nos está hablando la liga de la leche. Sin embargo, para complicar la cosa, hay unos que nos pueden hablar que dependiendo de la temperatura del congelador, dependiendo si es una congelación profunda, hasta un año. Pero si nosotros vemos esta es del CDC de Atlanta, está ahí tal cual como lo traen ellos, nos dice en el freezer o compartimiento de refrigeración con puertas separadas entre 0 a menos 18 grados centígrados, la duración inicial puede ser de 3 meses. Pero sí, el freezer es un compartimiento dentro de la misma nevera, o sea, yo abro la puerta y en la parte de arriba está el congelador, no más de 2 semanas. Entonces ahí vamos viendo más o menos de dónde se tomaron en Colombia las referencias para eh, organizar pues cómo va a ser la conservación del banco de leche en casa. Bueno, vamos a mirar. eh, Miren, por aquí hay un mito muy frecuente y nos dice Alexandra Quiseno, ¿es verdad o mito que el hecho de que la madre consuma plátano verde o guayaba hace que el menor sufra de estreñimiento? Miren que es lo que comen las personas, pues todos pensamos que puede estar directamente relacionado, lo que come la mamá directamente relacionado con el tracto digestivo del bebé. Entonces, es mito, no, eso no va a ser igual que le preguntan a uno que si la mamá come papaya o come mango, al bebé le da diarrea, es mito ambas cosas. Cambian ciertas cosas en la leche materna, pero no es que vaya a tener diarrea o estreñimiento. ¿Listo? Miren este mito, nos dice Javier Ignacio Orozco Molina. Buenas tardes, ¿qué tan cierto es que se requiere asolear los senos para fortalecer la piel del pezón para la lactancia? Entonces, no hay una preparación específica. Algunas veces se dice que el someter la areola, la piel de la areola y el pezón a la radiación ultravioleta puede ser que esta piel sea un poco menos sensible. Sin embargo, estamos exponiendo la radiación ultravioleta. Más que fortalecer o endurecer la piel para que no hayan grietas, hay que trabajar en una excelente técnica de lactancia para que no hayan grietas. Bueno, por aquí nos pregunta Marta Luz Cabeza,
¿Cómo se hace cuando el niño tiene el reflejo de succión disminuido? Bueno, algunas veces los bebés, sobre todo que han tenido un parto de pronto un poquito traumático, con sufrimiento fetal, bebés que han nacido por una cesárea electiva, que no han sido sometidos a trabajo de parto, pueden tener algunas dificultades en establecer la lactancia o una succión más débil. La idea es que hay que hacer una terapia, pues yo no soy fonoaudióloga, pues como para atreverme a decir exactamente esto es, pero lo que hacemos es un movimiento de punteado suave alrededor de los labios, estimulando el músculo orbicular de los labios que le da la vuelta a la boquita, es como una O alrededor de los labios. Es un movimiento de punteado suave, le damos unas 5 vueltecitas, luego llevamos las mejillas hacia el frente, porque sabemos que al pegarse al pecho los labios deben estar evertidos varias veces, tratando de llevar las mejillas al frente, y luego podemos introducir el dedo. Si es personal de salud, siempre debe estar pues con guantes. Si de pronto es la mamá, tenemos que enseñarle y hacerle pues como la aclaración de que hay que despintarse la uña, recortársela y lavarse muy bien las manos. Se introduce el dedo hacia el paladar como para que el bebé empiece a succionar. Una vez el bebé inicia la succión, nosotros vamos retirando el dedo lentamente, tratando de que le haga presión sobre nuestro dedo para tratar de afianzar un poco, eh, digamos, este reflejo. Puede ser como una maniobra inicial. En los prematuros, por ejemplo, eh, nos funciona muy bien. Bueno, por aquí nos dice Jaime Alberto Ruiz Correa. La lactancia materna tiene 200.000 años como un acto natural. ¿No será que los seres humanos, y en especial el personal de salud, la hemos complejizado y la hemos convertido en una práctica artificial rodeada de cientificismo? Bueno, hay una cosa con Jaime y es que, digamos que no es nuevo, sí es una cosa natural e instintiva, pero la lactancia materna está definida como un fenómeno biocultural. Es una mezcla de instinto y cultura, es un fenómeno biológico, claro. Dijimos, el 98% de las mujeres están en capacidad de tener una lactogénesis 2, o sea, están en capacidad de hacer el cambio de calostro a leche de transición. No hay ningún problema. ¿Dónde vienen los problemas? Cuando empezamos a meterle factores de confusión, entonces vienen las creencias religiosas, la parte estética, el gran daño que nos han hecho eh, las casas farmacéuticas que hicieron que las mujeres perdieran la confianza en su capacidad y su poder de alimentar a sus hijos y trajeron las fórmulas y dijeron, mira, es que este es el alimento óptimo para los niños y empezaron que las mujeres como que empezaron a sentir que ellas eran las de segunda, entonces obviamente ahí se complejizó. Hay una parte científica que hemos rescatado de la lactancia, hemos aprendido de su composición, de sus beneficios, de muchas cosas, pero lo que vemos es que para las mujeres eh, en las ciudades, las mujeres que están más bombardeadas por medios de comunicación, por redes sociales, por factores estéticos, culturales, de moda, bueno, son una cantidad de factores, es mucho más difícil iniciar una lactancia. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que armar de paciencia, acompañar, aconsejar, ayudar, eh, porque si la dejamos sola, pues lo más probable es que esa lactancia no avance y se abandone. Mira, por aquí hay otra pregunta que me gusta porque es diferente, nos la hace Jessica Restrepo Sepúlveda. Buenas tardes, ¿cuál es su opinión profesional sobre la lactancia materna durante el embarazo y en tándem? Este es un tema en el cual uno, pues, sobre todo la lactancia en tándem, que es para los que de pronto no tienen el término, es a una mujer gestante o con un hijo o que ya está amamantando un hijo, amamante simultáneamente a otro hijo, no siendo estos gemelos, pues. Entonces, no hay como mucha investigación en el tema, no son los casos más frecuentes, pero muchas veces lo que uno observa es, durante la gestación, hay muchas mujeres lactantes que al iniciar una gestación, una nueva gestación, tienen una sensibilidad aumentada en los pezones, tienen ardor, tienen alguna molestia
que hace que la lactancia se vuelva difícil, dolorosa, incluso para ellas molesta y empiece a generar como una sensación de rechazo hacia su otro hijo lactante, puede pasar, y ahí a veces algunas lactancias terminan, simplemente por esa condición física de hipersensibilidad en la areola y el pezón que puede tener esa mamá. De ahí para allá puede seguir la lactancia. Cuando nace el hermanito, bueno, en las mamás que tienen hematomas retroplacentarios, en las mamás que tienen amenazas de parto prematuro, por lo general se les sugiere eh, disminuir, pues, o disminuir esa lactancia, ese número de tomas, ¿cierto? Pero si la gestación transcurre de manera normal y a la mamá le va muy bien, entonces puede llegar el momento del parto, del nacimiento del hermanito, y puede ser que como hay un cambio en la leche vuelve a tener una composición de calostro que es necesaria para ese bebé que están haciendo, al hermanito grande se tome ese calostro y le dé diarrea, o no le guste el sabor, o le dé diarrea, pues se ponga maluquito, digamos, del estómago, y entonces él mismo decida destetarse. Pero después de eso, pues pueden seguir en tándem. A veces cuando el hermanito es de guardería, pues ya como en la vida preescolar y tienen infecciones respiratorias a repetición, lo que tratamos es de que la mamá dé un seno para el grande y un seno para el pequeño, pues para evitar ahí como contagios cruzados de ese tipo de infecciones respiratorias, pero por lo demás, pues se puede continuar. Obviamente que a veces, y hay que escuchar a las mamás, nos dicen, no, estoy demasiado cansada, no tengo tiempo para mí, bueno, una cantidad de cosas adicionales desde lo emocional, desde lo afectivo, que hacen que esa mujer, pues, a veces también sea la madre la que decida destetar a su hijo mayor. También puede suceder. Pero es un tema bastante interesante del cual no hay mucho escrito y por las mismas pacientes es que uno se va nutriendo y entonces se va enterando de otras cosas. Como ya estamos sobre el tiempo del final, qué pesar, si ve que es que lo bueno no dura. Vamos a hacer una última pregunta. María Eugenia Artunduaga Gutiérrez nos pregunta, ¿cuál es el método ideal de planificación en la lactancia y desde qué tiempo posparto? Entonces hay un tema y hay un método de planificación del cual se ha hablado, que es el método amenorrea y lactancia, o MELA, también lo encuentra uno pues como en la literatura, básicamente está asociado a los cambios hormonales que tiene la lactancia, porque mientras la prolactina sea la hormona dominante, probablemente no tendremos suficiente cantidad de estrógenos y progestágenos para una ovulación, ¿cierto? Pero es bastante complejo. ¿Por qué? Porque es lactancia materna exclusiva de día o de noche y que la mamá no tenga regreso de su menstruación en los 45 días siguientes al parto. Entonces ahí empieza uno pues puede tener las dudas o no es exclusiva o es mixta, entonces ya el método deja de ser pues tan seguro. Ahora, la idea es que uno podría empezar en la mamá que vaya pues como de los 45 días posparto, podríamos poner o darle pues un anticonceptivo que sea mayoritariamente compuesto, o mayoritariamente no, compuesto por progestágenos. Entonces digamos que esos no nos van a competir con la prolactina y no vamos a tener dificultades con la lactancia. La dificultad con la lactancia, bueno, lo otro es que también esa mamá podría tener los primeros 5 meses, 6 meses con alguno de estos métodos que sean solo progestágeno y pasar, por ejemplo, a un dispositivo, o sea, un método de barrera tipo dispositivo intrauterino que no va a afectar la lactancia. El problema está cuando los anticonceptivos hormonales son combinados, o sea, estrógeno y progestágeno. ¿Por qué? Porque el estrógeno va a competir con la prolactina y nos va a disminuir la producción de leche. Entonces ahí, pues digamos que en ese caso jugaríamos con los diferentes medicamentos anticonceptivos o los métodos de barrera. Bueno, entonces, una feliz tarde para todos. Muchas gracias por estar aquí. Terminamos con los mismos participantes con los que empezamos y eso es muy satisfactorio. Se quedan muchas preguntas, mucha tela por cortar, pero espero que tengamos una próxima oportunidad para encontrarnos. Igual en la página
de Nacer y en YouTube pueden encontrar otras teleconferencias sobre el tema que nos pueden pues ayudar a aclarar dudas. Chao, chao.